Buenas noches. Los egipcios los adoraban como dioses. Los medievales los quemaban como demonios. Quizás ambos tenían razón. Hoy, en Weird Tales, un relato de H.P. Lovecraft. Adaptación libre de Dani Arribas. Los gatos de Ulthar. Bienvenidos. Hay lugares que existen en el filo del sueño. Ciudades que los hombres visitan cuando duermen profundamente y olvidan al despertar. Pero olvidan mal, olvidan a medias. Más allá del río Escai, Ulthar es uno de esos lugares. Y esta es la historia de por qué, en Ulthar, ningún hombre puede matar a un gato. Escuchad. En el corazón de Ulthar, donde la roca viva se funde con columnas que recuerdan imperios olvidados, se alza el templo de los antiguos. Aquí, el venerable Atal custodia los manuscritos nacóticos, pergaminos que contienen verdades anteriores a la primera palabra pronunciada por labios humanos. Los gatos entran y salen en silencio. Ellos también saben leer, aunque en un idioma que nosotros hemos olvidado. Más luminoso que el santuario de los antiguos, el templo de Bast se abre al cielo eterno de las tierras del sueño. Aquí, las sacerdotisas ofrendan leche y pescado a la diosa de ojos dorados. ¿Y los gatos? Los gatos aceptan estos tributos con la indiferencia de quienes saben que todo esto les pertenece por derecho divino. Porque en Ulthar, lo que otros pueblos llaman mascota, aquí se llama señor. Hay un momento, cuando la luna de las tierras del sueño hincha el cielo como un ojo enfermo, en que los gatos de Ulthar suben a los tejados. Nadie les ha enseñado, nadie les convoca, simplemente saben. Se sientan en silencio, todos mirando hacia el mismo punto del horizonte, como si escucharan algo que viene de muy lejos o de muy adentro. Los habitantes de Ulthar han aprendido a no mirar hacia arriba en esas noches, porque a veces los gatos devuelven la mirada. Antes de que los ciudadanos prohibieran la matanza de los gatos, vivía un viejo campesino y su esposa en una cabaña oscuramente escondida bajo unos desparramados robles. Nadie sabía por qué lo hacían. Quizás odiaban la voz del gato en la noche, o les molestaba verlos correr furtivamente por patios y jardines al atardecer. Pero cualquiera fuera la razón, este viejo y su mujer se deleitaban atrapando y matando a cada gato que se acercara a su cabaña. A partir de los ruidos que se escuchaban después de anochecer, varios lugareños imaginaban que la manera de asesinarlos era extremadamente peculiar. Pero los aldeanos no discutían estas cosas con el viejo y su mujer. Por más que los dueños de los gatos odiaran a estas extrañas personas, les temían más. En vez de confrontarlos como asesinos brutales, solamente tenían cuidado de que ninguna mascota o ratonero apreciado fuera a desviarse hacia la remota cabaña bajo los oscuros árboles. Cuando por algún inevitable descuido algún gato era perdido de vista y se escuchaban ruidos después del anochecer, el perdedor se lamentaría impotente o se consolaría agradeciendo al destino que no era uno de sus hijos, el que de esa manera había desaparecido. Pues la gente de Ulthar era simple y no sabía de dónde vinieron todos los gatos. Toda ciudad tiene una garganta por donde respira. En Ulthar es esta puerta. Por ella han pasado mercaderes con sedas de Celefais
peregrinos que buscan los manuscritos y vagabundos que huyen de pesadillas que no terminan al despertar. Los guardias apenas miran. Son los gatos, apostados en los muros, quienes deciden quién entra realmente. Ellos ven cosas que los ojos humanos han olvidado cómo ver. Un día, una caravana de extraños peregrinos procedentes del sur entró a las estrechas y empedradas calles de Ulthar. Oscuros eran aquellos peregrinos y diferentes a los otros vagabundos que pasaban por la ciudad 2 veces al año. Y que habían pintado en los costados de sus carros extrañas figuras de cuerpos humanos con cabezas de gatos, águilas, carneros y leones. Y llegaron al mercado de Ulthar y comerciaron. Y vieron la fortuna a cambio de plata. Y compraron alegres cuentas a los mercaderes. Entre los peregrinos viajaba un niño pequeño llamado Menes, que no tenía más que su padre y un gatito negro al que amaba con todo su corazón. La madre de Menes había muerto en tierras lejanas, y el gatito era todo lo que el niño tenía para consolarse. Al caer la tarde, mientras los mayores comerciaban y rezaban, Menes se sentó en las escaleras de uno de los carros. Con un palo y una pluma atada, jugaba con su gatito negro, que saltaba y perseguía la pluma con toda la alegría del mundo. El niño reía, y por un momento había olvidado su tristeza. Durante la tercera mañana de estadía de los peregrinos en Ulthar, Menes no pudo encontrar a su gatito. Y mientras sollozaba en voz alta en el mercado, ciertos aldeanos le contaron del viejo y su mujer, y de los ruidos escuchados por la noche. Y al escuchar esto, sus sollozos dieron paso a la reflexión y finalmente a la oración. Esto era muy peculiar, pues mientras el pequeño niño pronunciaba su petición, parecían formarse arriba las figuras sombrías y nebulosas de cosas exóticas, de criaturas híbridas, coronadas con discos de costados astados.
La naturaleza está llena de ilusiones como esa para impresionar al imaginativo. Aquella noche los errantes dejaron Ulzar y no fueron vistos nunca más. Y los habitantes de Ulzar se preocuparon al darse cuenta de que en toda la villa no había ningún gato. De cada hogar, el gato familiar había desaparecido. Los gatos pequeños y los grandes, negros, grises, rayados, amarillos y blancos. Y ninguno apareció, ni siquiera a comer cuando les ponían sus deliciosas porciones de carne o a beber de sus platillos de leche. Aquella mañana, el mercado no abrió para comerciar. Los aldeanos de Ulzar se reunieron en la plaza y entre murmullos y miradas inquietas compartían toda suerte de hipótesis. El drama flotaba en el aire frío. Cranon el anciano, el burgomaestre, juró que la gente siniestra se había llevado a los gatos, como venganza por la muerte del gatito de Menes, y maldijo a la caravana y al pequeño niño. Juro que la gente siniestra se llevó a los gatos, como venganza por la muerte del gatito de Menes, y maldigo a la caravana y al pequeño niño. Las palabras de Cranon agitaron a la multitud. Los murmullos se hicieron más fuertes, las dudas más hondas. Unos asentían, otros negaban con la cabeza, y la preocupación, como una sombra, crecía entre ellos. Pero Nid, el enjuto notario, declaró que el viejo campesino y su esposa eran probablemente los más sospechosos, pues su odio por los gatos era notorio, y con creces descarado. El campesino y su esposa son los más sospechosos, pues su odio por los gatos es notorio. Bien sabéis lo que ocurre en esa cabaña. Pese a esto, nadie osó quejarse ante la dupla siniestra. Fue entonces cuando Atal, el hijo del posadero, llegó corriendo con algo urgente que contar. El niño, sin aliento, habló con ojos desorbitados. Los vi a todos. Al atardecer, cuando la luz enferma, todos los gatos de Ulzar, todos, caminaban en círculos, lento, muy lento, dos en fila, como una procesión, alrededor de la cabaña de los viejos. Y los gatos de Ulzar dejaron que el niño viera lo que ningún hombre había presenciado jamás. Lo que ocurrió después en aquella cabaña pertenece a la noche y a los gatos y a los antiguos pactos que los hombres no deben conocer. Atal vio, Atal cayó, hasta aquella mañana. Los aldeanos no supieron cuánto creer de un niño tan pequeño. Y aunque temían que el malvado par había hechizado a los gatos hacia su muerte, preferían no confrontar al viejo campesino, hasta encontrárselo afuera de su oscuro y repelente patio. Y así transcurrió la noche. De este modo, Ulzar se durmió en un infructuoso enfado. Bajo la luna llena, la ciudad permanecía despierta, pero ningún gato caminaba por sus tejados. Las puertas permanecieron cerradas. Las calles, iluminadas por la luna, estaban vacías. Ni un solo ronroneo respondió al silencio. Las murallas vigilaban la noche, pero no hubo ojos brillantes entre las sombras. Ulzar pasó la noche sin sus guardianes. Así, Ulzar se durmió en un enfado infructuoso. Y cuando la gente despertó al amanecer, he aquí que cada gato había vuelto a su acostumbrado fogón. Grandes y pequeños, negros, grises, rayados, amarillos y blancos. Ninguno faltaba.
aparecieron brillantes y bien alimentados y sonoros de ronroneante satisfacción. Los ciudadanos comentaban unos con otros el suceso y no pocos se maravillaban. El anciano Cranon insistió nuevamente en que había sido la gente siniestra quien se los había llevado, pues ningún gato regresaba con vida de la cabaña del viejo y su mujer. Pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa, que la negativa de los gatos a comer sus porciones de carne o a beber de sus platillos de leche era extremadamente curiosa. Durante 2 días enteros, los gatos de Uttar, brillantes y lánguidos, no tocaron su alimento, sino que solamente dormitaron ante el fuego o bajo el sol. Pasó una semana entera antes de que los aldeanos notaran que en la cabaña bajo los árboles no se encendían luces al atardecer, ni una lámpara, ni una sombra tras las ventanas. Nada. Luego, el enjuto Niz recalcó que nadie había visto al viejo ni a su mujer desde la noche en que los gatos estuvieron fuera. Y esta vez nadie se rió. La semana siguiente, el burgomaestre decidió vencer sus miedos y acudir a la silenciosa morada como asunto del deber. Pero fue cuidadoso de llevar consigo testigos. Ashan, el herrero, y Atul, el cortador de piedras. Tomaron el camino entre los robles mientras la ciudad evitaba mirar, y los gatos observaban desde tejados y murallas con una paciencia que no era indiferencia. La puerta no respondió al llamado. El bastón golpeó la madera una vez y otra. No hubo respuesta. Entonces la fuerza reemplazó al protocolo. La puerta cedió y al entrar el burgomaestre alzó una lámpara de aceite. Su luz no buscó, descubrió. Mesas cubiertas de experimentos innombrables, restos de gatos tratados con una ciencia torcida, cabezas disecadas como trofeos, esqueletos colgando del techo y criaturas que no pertenecían ni al día ni a la noche arrastrándose por las sombras. Los 3 avanzaron sin hablar y al final, en la última estancia, hallaron a los ancianos. 2 esqueletos humanos, sentados en silencio, limpiamente descarnados. Miles de insectos recorrían el suelo, las paredes, los huesos. Ninguno de los 3 volvió a hablar de lo que vio allí dentro. Al caer la tarde, la cabaña ardió. Las llamas consumieron piedra y madera hasta borrar todo rastro de aquello que nunca debió existir. Nadie preguntó, nadie explicó. Y mientras el humo se elevaba, los 3 hombres regresaron a Ulthar. Hay horrores que no deben ser nombrados. Cosas que si fueran dichas en voz alta, no permitirían dormir a los hombres. Y comprendieron entonces lo que Ulthar siempre había sabido, que los gatos no son simples animales, son los guardianes, los que vigilan en silencio, los que mantienen dormido aquello que jamás debería despertar. Esta es la historia que me refirió Randolph Carter. Un día 28 de octubre, horas antes de desaparecer. No hemos vuelto a saber de él.